regresa a México y se hace cargo de un laboratorio en una universidad privada. Se hace cargo de este laboratorio. Allí conoce a una muchacha que lo relaciona con la hermana del presidente en este sexenio de José López Portillo. Y bueno, en un momento dado, él va a Los Pinos, a la casa presidencial, a pedir un financiamiento para abrir un instituto de estudios de la conciencia, ¿no? Y entonces se encuentra ahí bueno, iba con Margarita López Portillo porque era quien lo había conocido a través de su... No sé exactamente ese punto cómo fue, pero el cuento es que va citado por Margarita López Portillo a Los Pinos. Y entonces en la antesala se encuentra a una mujer que le dice, que empieza a platicar con ella y ella le dice lo que hace, y Jacobo, que es Pachita, ¿no? Y Jacobo se queda muy impresionado por todo lo que le cuenta Pachita que hace, ¿no? Y además encontrarle en Los Pinos pues era todavía más impactante, porque ¿qué hace una mujer así en Los Pinos? Que cuando llega la chamana, todos los pájaros empiezan a piar, ¿no? O sea, hay un escándalo de aves en el jardín, en el gran jardín de Los Pinos. Y esa es una escena que registra tanto Jacobo Grinberg como Jodorowsky, la relación que causa Pachita con el entorno natural, ¿verdad? Bueno, pues entonces a partir de este conocimiento con ella, él es invitado por la chamana a su grupo. Entonces Jacobo comenta que se da cuenta que empiezan a cantar las aves y algo en su conciencia dice, algo tiene que ver esta mujer con las aves. Se acerca a Pachita y Margarita le dice, Jacobo, te presento a Pachita. Y entonces Pachita lo que le dice es, tú vas a ser mi biógrafo. Conoce una chamana mexicana, que es Pachita, y ahí nos narra en sus libros que vi cosas que eran imposibles, ¿sí? Según la lógica normal. O sea, trasplantar un pedazo del cerebro, le decía yo como psicofisiólogo, eso es inédito. Es ahorita imposible, no se puede hacer porque implica riesgo de muerte. Y veo que al contrario, a la niña que se lo hizo, que ya tenía una cuestión de sobredosis de anestesia, hay hasta recuperación. O sea, no solo no se muere en estas condiciones insalubres, sino que se va recuperando. ¿Qué es lo que pasa? Y no puedo negar lo que yo estoy viendo y estoy además participando. Las consultas no tienen mayor chiste porque las consultas es herbolaria. O sea, ella te mandaba un té, te mandaba tal hierba con un poco de jerez y todas las, con alcohol de no sé cuál y con quién sabe qué. Entonces eso no tiene mayor chiste porque hay muchas curanderas, en muchos países se manejan las hierbas, de ahí vienen las medicinas, ¿no? Pero la parte extraordinaria de Pachita, porque sí es extraordinaria, es que ella tenía la facultad de operar el cuerpo humano, de intervenirlo, abriéndolo, metiendo manos y un cuchillo de monte dentro del cuerpo humano para reparar cosas, incluso sacar y meter órganos, y después cerrarlo pasando la mano. Él entró con Pachita y entonces Pachita hizo su operación y le dijo a Jacobo, satura. Y Jacobo le dijo, sutura. Dice, satura, contesta Pachita. Y Jacobo le volvió a decir, dirás sutura, sutura. Y se enojó, doña Pachita le agarró las manos, le puso las manos ahí y le dijo, satura con energía para que se cierre. Y entonces Jacobo saturó de energía, se cerró la herida y vendaron a la persona. Me tocó ver operaciones de espalda, operaciones de pulmón. Cambios de vértebras eran muy seguidas, eran muy comunes. Hoy en día no se puede cambiar una vértebra. ¿Cómo vas a sacar una vértebra así? ¿Y qué pasa con todo el cordón nervioso que pasa por el centro? Lo cortas y la dejas a la persona muerta o inmóvil. No puedes. Pues ella sí lo hacía. Quitaba una vértebra y metía otra. Y con la cacha del cuchillo le golpeaba para que se acomodara en su lugar.
como si fuera martillo. ¿Cómo me acuerdo de eso? Era muy común esa operación. Operaba cosas que en aquel momento eran inoperables. Operaba pulmones, operaba el cerebro. Te abría sin ninguna mayor complicación. Los pacientes, a diferencia de la medicina alópata, no se le morían. Fuimos a las primeras visitas para las preparaciones para operaciones y todo eso. Y la noche de operaciones llegamos y ahí aparece Jacobo. Nos sorprendió mucho porque nadie sabía a dónde andaba. Pero él había estado ahí 1 año trabajando con Pachita de todas las noches, las operaciones, consultas, todo eso. Sí, y nos ayudó en todo lo que fue la experiencia. Ay, es que no se puede creer. Mira, una amiga tenía algo con una vértebra en medio de la espalda. Pachita sacó su cuchillo largo, lo ponía como apuntado para arriba y luego para abajo y se hacía un corte así. Nada de anestesia, nada. Todo abrió, ¿no? Poniendo las manos, todo abrió así. Y se podía ver toda la columna, los músculos, las venas, todo. Y luego Pachita sacó la vértebra y lo pasó al amigo de ella, de la operada, y le dio otra. Y dijo, ahora ponlo tú. Entonces se agarró la vértebra, lo puso y Pachita hizo con su cuchillo y quedó en su lugar. Luego se ponía las manos y cerraba. Solito. Luego se echaba alcohol y la envolvieron en una sábana y la llevaron a otro cuarto en un piso de tierra. Y ahí la dejaron para descansar. Una vez yo le pregunté en la cocina, ¿cómo le hace Pachita? Solos los dos, ¿cómo le hace? Me dijo, mijito, no me preguntes a mí, pregúntale al hermanito. Bueno, otra vez le pregunté, Pachita, ¿por qué a algunas personas sí las logra curar y a otras no? Y me respondió, porque está Dios, mijito. Y el que decide quién vive y quién no, no soy yo ni el hermanito, es Dios. Yo hago lo que puedo. Es que mira, ella operaba en otras dimensiones, entonces veía los órganos que tiene un interno, pero ella buscaba cosas que pertenecían a la dimensión donde ella operaba. O sea, ella buscaba daños. ¿Tú has visto a alguien que le saquen una piedra? Pues solamente solamente piedras normales por cálculos en la vesícula o cálculos en el riñón. Pero lo que ella llamaba un daño, pues ¿cuándo has visto que se lo saquen a alguien en un hospital? ¿Cómo se formaba eso? ¿De dónde lo sacaba? Entonces yo digo, bueno, eran cosas que ya pues pertenecían a la dimensión o a la no sé, no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. De que lo vi, lo vi. De que me consta, me consta. Que te lo explique, bueno, me vuelvo rico si lo explico. No rico, sería yo bastante más espiritual. Por la magia con Pachita se hacía tan grande porque creaba la fe dentro de la gente que llegaba y ella materializaba y tenía un poder de materializador tan grande, ¿verdad? Y a lo mejor hay otros que no crean la fe suficiente para poder materializar. Materializar quieres decir con hacer aparecer objetos. Hacer aparecer objetos, poder sacar a través de cortes energéticos, abrir, ahora sí, un cuerpo y poder sacar directo, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Pues en ese momento es la fe de que lo puedes hacer. Y la materialización es que si tú, por ejemplo, sacaras un órgano, tu poder magnético y eléctrico es tan grave que regeneras. Pero tienes que tener la fe del que le estás haciendo tan fuertemente con la fe tuya para hacer la magia. Y la fe tuya a la creación, ¿no? Al creador. Porque si no, pues no se restablece ni venas ni nada. Ese es un gran poder que no lo trae cualquiera. Lo que hacen todos estos chamanes, según él, pues es como
relacionarse de diferente manera que el normal, que el común de los mortales con el universo, ¿no? Y entonces son capaces como de incidir de otra manera en la estructura del espacio y en relación a su propio cerebro. Si nosotros podemos aprender, cambiar, modificar, pulir nuestra actividad cerebral, nuestra actividad neuronal, a base de pensamientos, enseñanzas, sentimientos, acciones, y además eso puede afectar a corto, mediano, largo plazo nuestras relaciones sociales, psicológicas, aún la misma realidad, ¿sí? Nosotros podemos, en última instancia, ir transformando la realidad hacia bien o hacia mal, hacia una cuestión positiva, hacia una cuestión negativa, pero estamos influyendo en esa realidad. Dice que un día Pachita le dijo, te quiero dar un regalo. Y agarró un lápiz y empezó en una pequeña hojita a hacer como rayitas, 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 rayitas. Y Jacobo nada más observaba. Y rayitas, rayitas, y de repente apareció, materializó un cuadrito con su marco y un dibujito. Y se lo regaló. O sea que Jacobo vio cómo Pachita materializó. Y tenía algo que ver con el hecho de que las cosas no son sólidas, como los vemos. Ajá. Eso lo sentías cuando estabas en la casa de Pachita, cuando se curaba y todo eso. De repente sentías como estás en otra realidad, donde todo no es tan sólido. Hay más en este universo de lo que vemos. Hay más de lo que vemos. Hay más leyes de las que conocemos. Funciona de maneras distintas a las que percibimos. Varios planos, varios universos, no sé. Pero yo lo palpé, yo lo toqué, yo lo vi, yo lo percibí. Fui afortunado en ese sentido, a pesar de que llegué ahí por una desgracia, ¿no? Y este tipo de cosas que pasaban con los chamanes ponían a Jacobo loco, porque su necesidad de tener una explicación neurofisiológica de todo lo que sucedía ponía su mente a trabajar cómo lo podía comprobar o qué es lo que podía estar pasando. Y por eso creaba este tipo de teorías, ¿sí? Que ella, en el momento en que estaba haciendo este dibujo, logra conectar su campo neuronal a un espacio en donde ella tiene la capacidad de distorsionar la realidad, porque también lo que decía es que mientras más sólido, el espacio estaba más distorsionado. El vacío tenía más coherencia. Entonces, ella, deduzco, que lograba entrar a este espacio de alta coherencia y manifestaba en baja coherencia. Y aparecía un cuadrito. Habría que ver materializar. A mí me gustaría algún día, ¿verdad? Jacobo lo vio. Ella decía que ella era una medium y que el que realmente había tenido facultades espirituales de manera especial había sido el último rey azteca, que el espíritu de ese último rey azteca encarnaba en ella, esto es que ella era una medium nada más. De hecho, antes de las operaciones, ella tomaba asiento en una silla de madera, se ponía una túnica tipo azteca, una túnica color naranja, se la ponía encima de la ropa, se sentaba en la silla, entraba en meditación, todos en silencio, estábamos con ella, y a los 10 o 15 minutos se levantaba y era el hermano Cuauhtémoc, ya no era Pachita. Por supuesto que hablaba con la voz de ella, es decir, ella hablaba, era el hermano Cuauhtémoc, pero era la voz de la mujer, no era la voz de un hombre, ni mucho menos. Y entonces escuché a la gente, y toda la gente habla maravillas cuando recuerda a Pachita o que la curó, porque hay mucha gente que le dice que a mí me curó. Y cuando escuchas eso, oye, pues qué bonito que se exprese así de ella, hay que tener el recuerdo. Pero sí tenía ese poder, ¿no? Y además al ser que recibía. Y que ese ser, pues mentalmente la transformaba y le daba el poder, ese poder regenerador de conectarse con el otro laboratorio y a través de su laboratorio de ella, como una batería energética, hacía transformaciones. Pero sí, era poderosa.
bueno, nos llevó a la que era mi novia, con la que me casé después, y a mí. Y nos pasó algo muy curioso. Nos tuvo en el coche, yo estaba de mal humor, ya no quería ir, pero bueno, nos tuvo en el coche 1 hora esperando para poder entrar al lugar. Cuando entramos era de noche, había cuerpos tirados por todos lados, cubiertos con sábanas. Me acuerdo que en la escalera había una calaca colgada. Era Pachita la que íbamos a ir a ver. Jacobo estaba adentro haciendo cirugía y estaba tratando de salir por nosotros. Entonces en un lapso vino por nosotros y nos dijo, ok, vengan, acompáñenme, van a entrar, ¿no? Van a entrar a ver, ¿no? Bueno, estábamos ahora sí que muy emocionados, pero había un olorcito a alcohol y una cosa así que se sentía muy extraña, ¿no? Alcohol etílico, sí, había, ya sabes, ¿no? Porque sí, como farmacia, estaba muy extraño, y los cuerpos tirados y sábanas, ¿no? Muy raro. Entonces, no había luz, en un lugar muy pobre, paupérrimo, es una casa en una colonia muy pobre. Y entramos estábamos entrando al lugar donde estaba Pachita operando, y alguien gritó, no entren, traen algo con ellos, que no entren, que se queden afuera, traen un mal, algo así, traen un mal, no me acuerdo la palabra. Nosotros nos quedamos así. Y total que no nos dejaron entrar. Y bueno, nos salimos y media hora después, un rato después, le pregunté a mi ex esposa, porque ya me separé, le pregunté, tú traías una señora a tu lado, de negro, ¿no? Y me dice, no, yo no la traías tú a tu lado. O sea, aparentemente, yo tenía una señora que estaba entrando conmigo, estaba caminando conmigo a mi lado derecho, yo estaba del lado derecho y ella del lado izquierdo. Y ella sintió que tenía una señora del lado izquierdo. Y no vota al señor. Es muy difícil engañar a muchas personas por mucho tiempo. Muy difícil. Muy difícil. Ahí entraron militares, entraron políticos, entraron artistas. Mucha gente de compañía, no necesariamente dolientes, que tenían un paciente. Y entraron investigadores, entraron médicos, médicos. Creo que Pachita un día la quisieron meter a la cárcel o la metieron por andar dando consultas y curaciones. Creo que la metieron a la cárcel. Eso me enteré. Mucho antes de que yo la conociera, porque no tenía ninguna licencia del área de salubridad de México, licencia de ningún tipo, y había colas de 3 cuadras frente a su casa. O sea, para Jacobo yo siento que fue un momento en el que rompe con los cánones científicos, porque dice, si los cánones no dan para explicar esto, ¿de qué nos sirven, no? Tengo que explicarlo de alguna manera a través de mi ciencia, o de lo que yo sé, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un punto crucial en la vida de Jaco y de su investigación, ¿no? Porque lo lleva a otros mundos e incluso la teoría que era incipiente pues empieza así como a tomar en cuenta al universo completo. Precisamente con base en estas y otras experiencias que compartió con muchos diferentes agentes de ese mundo chamánico mexicano, empezó a tratar de orientar su investigación científica hasta que elaboró una teoría que él denominó la teoría sintérgica, que tenía por objetivo el tratar de comprender la carencia de locación espacial de la conciencia y de los fenómenos mentales en términos generales, ¿no? Esta teoría a él le permite explicar lo que yo llamo en un artículo los milagros, vamos, ¿no? O sea, decir, ¿qué sucede? ¿Por qué hay un milagro? ¿Por qué hay una curación? ¿Por qué alguien que estaba enfermo ya no está enfermo? De repente, sin haber habido ninguna intervención quirúrgica ni medicamentos de laboratorio. O sea, esa, digamos, sería una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? ¿Verdad? Entonces, creo que la teoría de Grinberg explica qué sucede. O sea, y él explica que para que exista esta curación, ¿no? Hay una relación del cerebro del chamán. Él habla de la constitución, él habla de la constitución neuronal, ¿no? Del cerebro de un chamán que él dice opera en una esfera de alta sintergia. O sea, son mentes o cerebros que están operando en un nivel
que él llama, entre otros términos, ¿no? La latice, por ejemplo, ¿no? O sea, donde el cerebro está unido, está accionando el espacio y el tiempo. Está manejando esto, ¿verdad? Y por eso puede, en el caso de Pachita, entrar a un cuerpo, puede entrar a un cuerpo y sacar algo del cuerpo y meter algo del cuerpo. O sea, la materia, ¿qué está sucediendo con la materia? Bueno, pues todo eso es lo que está estudiando él, lo que se está explicando, qué está sucediendo, ¿verdad? Siento que muy ambiciosamente empieza a hacer investigaciones que pudieran demostrar, ¿no? que había esta interacción. Por lo tanto, si había esta interacción entre el universo y un cerebro, pues había interacción entre todos los cerebros, ¿no? O sea, así como él vio el cielo estrellado y vio que podía ser una matriz, pues también los cerebros de los seres humanos forman una matriz. Entonces, ¿cómo demostrar que mi cerebro y tu cerebro están conectados, por ejemplo? Pachita, pues lo demostró Jacobo que en esta ilusión es posible materializar. O sea, algo puede enfocarse en que algo sea más encefálica, o un corazón, o pulmones, y se materializa una forma. Porque decía que de la nada apareciera, ¿no? Así es. Eso es un nivel de materialización. Pero si en el intento lo que buscas no es forma, sino solo lo que llamamos energía, pues estamos hablando un poco del prototipo. O sea, es posible materializar energía de la nada. Aparentemente de la nada, esa es la cuestión, no es de la nada. Es un sistema de referencia más amplio. O sea, si yo me centro en la computadora y se me olvida que tengo una conexión a internet, voy a decir, oye, esta computadora materializa videos y materializa música. No, espérame, tiene una conexión más amplia, a un yo más amplio, que ahora entendemos y se llama internet. Pero esto ocurre en todo el universo. Entonces hay una mente más allá de la que tiene estos videos. Entonces desde ahí se puede materializar energía y forma. Pero entonces, así como tú puedes materializar un video, pues de repente este video desaparece y se va a la mente de internet. Pachita sabía cómo hacer eso y Jacobo entendió. Esa es mi certeza personal. Bueno, y así de repente Don Lucio mueve las nubes o hace que llueva, o, ¿no? Todo porque la nube y yo no estamos separados. La montaña y yo no estamos separados. Es parte de este entramado de la realidad, el que conocen los hombres de conocimiento. Y luego entonces, como todo lo que veo soy yo mismo, cuando logro esta integración con el todo, que es una parte muy profunda de los toltecas, que el universo es un espejo nuestro, pues es muy importante mi impecabilidad porque yo soy el universo. Entonces mi relación con el agua, mi relación con el fuego, mi relación con las nubes, es mi relación conmigo. Pero entonces se abren capacidades que son sorprendentes, porque creemos que estamos separados y pues yo no tengo ninguna relación con la nube. Pero yo soy parte del universo. O sea, cuando yo veo una estrella, la estoy viendo porque ya está la estrella dentro de mí, ya es una conciencia. Esto los astrólogos además saben, que el descubrimiento de los planetas no es una cuestión tecnológica, sino que se junta la conciencia y se descubre el cosmos, ¿no? En las categorías que estudia Grinberg de chamanes, pues son muy pocos los chamanes que tienen el poder de materializar, o sea, de traer a la realidad objetos, ¿no? El Pedrito dice Jacobo que era un niño de 11 años que juraba con las manos y que extraía del cuerpo del enfermo pequeñas piedras, que las logró ver, que eran un tipo de piedra metálica, pero que no se las permitía llevar al enfermo, ¿no? Entonces, los chamanes de Jacobo, en el libro de chamanes, hay muchos personajes muy importantes, ¿no? Por supuesto, creo que como yo digo en mi libro, la gema es Pachita, vamos, ¿no? Por la potencia de lo que significa su obra. Pero tú has nombrado el chamán Rodolfo, me parece, de Jalapa, ¿verdad? Don Panchito, pues es increíble también la historia con él, cómo él puede estar varios días con él y estar en un contacto totalmente completo e intenso, siendo que no tienen el lenguaje
porque don Pachito es monolingüe maya, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Pues se relaciona con el pensamiento, precisamente eso era lo que él intentaba, ¿no? O sea, relacionarse con la percepción, solamente, ¿no?